comenzamos con este espacio de planificación con una brevísima eh, presentación de la organización Cubadili, que estamos aquí trayendo estas inquietudes, estas experiencias respecto a planificación, ese momento tan bisagra de cada año, puede ser bianual, puede ser cada tantos años, una instancia tan importante para definir objetivos, para también reconectar con el propósito, para reconectar con nuestros equipos, sobre todo si estamos por ahí en diferentes lugares. Un poco eso es lo que hacemos, ¿no? Buscar dentro de espacios como la planificación potencial el impacto de organizaciones, gobiernos y fondos filantrópicos. También acompañamos en cuestiones de estructura, en cuestiones de liderazgo, en cuestiones de talento. La idea siempre es acompañar equipos, dejar capacidades instaladas y potenciarlos en estas habilidades que mal llamadas habilidades blandas, ya no se dicen más así, tienen diferentes nombres ahora que están surgiendo, más que blandas son sumamente estructurales para el día a día de las organizaciones. ¿Por qué lo hacemos? Básicamente porque hace un tiempo nosotros encontramos ese reto de las organizaciones buscando fortalecerse desde esos aspectos, y creíamos que los marcos ágiles, que bueno, actualmente los marcos ágiles son solo una parte, los marcos ágiles de diferentes plataformas de trabajo teóricas, experiencias, todas esas diferentes herramientas y teorías y corrientes van confluyendo en Cuba, y Cuba lo va buscando canalizarlo hacia la comunidad de organizaciones sociales, de gobiernos, para maximizar su impacto social, su impacto ambiental. ¿Y cómo lo hacemos? Con co-creación, con adaptabilidad, eh, y un poco también buscando, obviamente, la generación de valor, ¿no? Siempre buscando el proceso de diseño en conjunto, que sean acompañamientos y planificaciones adaptables, que ya Jessy va a hablar un poco de la planificación adaptativa, y un poco, bueno, lo que ya hablamos antes, lo que hace marcos ágiles de trabajo, eventos. También acompañamos en lo que es modelos de organizaciones sostenibles, impulsando también el desarrollo de comunidades de aprendizaje. Si alguien no conoce o tiene alguna duda, podemos hablar después en otro momento, me dejan un mensajito. Gran instancia de comunicación perdón, de educación participativa. Después diseños y productos como pueden ser jornadas de planificación. Y después también, obviamente, liderazgo para equipos, para líderes de equipos. Así que bueno, sin más preámbulos, por favor, Jessy, nos puedes contar, puedes tomar la posta, mejor dicho. Gracias, Santi. Claro que sí. Bueno, pues es un honor estar por acá. Muchísimas gracias a todos por darse este momentito, este espacio de vernos las caras, de encontrarnos, de conocernos. Qué rico ver gente de México, de Guatemala, de Argentina, de Honduras. Bueno, por allá han estado poniendo algunos de los países donde se han estado conectando, Venezuela también. Yo estoy en el frío de Bogotá, en Colombia, así que Amaranta, te mando un poquito de este clima frío. Vamos a intentar entrar en este momento como para saber cómo llegamos a menti.com. Te voy a pedir, Santi, que me dejes proyectar para poner la imagen del Menti. Menti.com, para los que ya conocen esta herramienta, vamos entrando allí, vamos a hacer una interacción pequeñita, hablar sobre qué es esto de la planeación estratégica, por qué planear y accionar, qué tiene que ver con la adaptabilidad en las organizaciones. Sí, vamos a ver cómo llegamos nosotros respecto a esto. Vayan diciéndonos si pueden ingresar, si no pueden ingresar, también tenemos a disposición el chat por si quieren participar por ese medio. Aquí con Santi, con Noyu, con Victoria y Vanessa vamos a estar súper pendientes de lo que ustedes nos escriban, ¿vale? Menti.com, y vamos a usar este código que está aquí arribita, 41551518. Si no logran de esa manera, también tienen este código QR que lo pueden escanear en su cámara del celular, ¿vale? Démonos unos 30 segunditos para que puedan ingresar.
y vamos a ver cómo llegamos respecto a este tema tan importante en las organizaciones, tan a veces abstracto, necesario, difícil de llevar a feliz término, que es la planificación estratégica, ¿vale? Denme un dedito arriba si ya han podido ingresar las personas que están con pantalla abierta. Listo. Vamos a darle entonces al play. Cuéntenos qué es lo primero en lo que piensa cada una de ustedes cuando escuchan planificación estratégica, qué se les viene a la cabeza. Pueden escribir hasta 3, 4 palabritas, pero ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando ustedes escuchan esto? Muy aburrido, tedioso, difícil de implementar, equipo, bueno, ustedes van a tener sus ideas, no quiero sesgarles. Bien, metas reales, orden, organización, tiempos, líneas de acción, crucial, complejo, identificación de necesidades, pensar detenidamente, bien, discusión, comunicación, indicadores, aparece varias veces indicadores. Bueno, ahí nos aparece complejo y objetivos como palabras que se repiten mucho, ¿no? 3 cafés, me gusta eso, 3 cafés. Hoja en blanco, presupuesto, guía, dirección, necesario, calendario, anticipar. Bien, bien. Importantes palabritas. Nos concentramos entonces en metas, objetivos, complejo, ¿no? Largo plazo, organización. Vamos a verlo un poco. Bien, una más. A ver si nos ayudan también con esta preguntita, así muy de primera mirada, ¿cuál es el desafío, cuáles son los desafíos más grandes que cada una de ustedes está viviendo en su organización respecto a lo que implica planificar estratégicamente o ir de la planeación a la acción? ¿Vale? Lo que nos puedan compartir, también eso nos va a ayudar mucho a la conversación que vamos a tener en esta horita que nos hemos citado hoy. Que lo sientan suyo, ¿no? Sentido de pertenencia, el cumplimiento, lo difícil de los tiempos que estamos viviendo tan inciertos y tan cambiantes, muy bien. Falta de personas, bien, el tiempo sin dinero, falta de presupuestos, procesos ágiles, confianza en poder proveer evidencia, cómo comunicarlo, cómo transmitirlo. Creo que eso es uno de los desafíos más grandes, ¿no? El compromiso de la gente, la, la realidad, ¿no? Aterrizar a algo que sea realista, que sea algo que podamos hacer en mi organización, en mi equipo. Bien, que el resultado no quede en el papel o en la pared y que sea un camino a la acción concreta, difícil, difícil. De hecho, les traemos algunos casos en donde vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De cosas que han sido difíciles, aprendizajes que hemos tenido. Desorganización, bien. Comprometer a la junta directiva, bien. Creo que ahí ya tenemos data, ¿no? Vane, Santi, sobre qué desafíos, qué cosas estamos viviendo en torno a la planificación estratégica. Nos llevamos un poco esto, cerramos aquí. Vamos a ir entonces a un caso real. De todas esas dificultades o desafíos que estamos viviendo cada uno de nosotros, desde Cuba Dili nosotros hemos tenido la oportunidad de plasmar un recorrido que podemos vivir a través de lo que es la planificación estratégica, acompañar desde allí, no como si fuese algo completamente aislado, ¿no? No como una foto, la planificación es un momento allá donde se reúnen unas personas, hablan y sacan un documento que nunca se hace, nunca se implementa, nunca se lleva a feliz término, ¿no? Entonces, como lo vemos desde Cuba Dili, esto que ustedes ven acá es un proceso de 3 etapas de un caso real con una organización
de hecho es aquí en Colombia, de un recorrido que hicimos en donde la planificación estratégica es un proceso, ¿no? Es parte de algo que se vive en varias etapas y luego se hace como una entrega a todo ese equipo con un plan de acción que lo debe acompañar, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante o qué hemos aprendido como valioso para que esos desafíos que cada uno de ustedes pueda navegarse o tratar de resolverse, es que debemos arrancar con acuerdos, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que van a estar inmersas en este proceso? ¿Cómo vamos a estar disponiendo de esas personas? ¿De qué manera van a aportar? ¿Sí? Entonces, acuerdos y entendimiento del alcance. Muy valioso también porque la planificación estratégica también requiere mucha priorización. Hay cosas que nosotros necesitamos soltar o dejar en remojo, ¿no? Como en un parking o en una zona de parqueo, mientras estamos tomando decisiones con lo más crítico. Entonces, ¿qué vimos en esa etapa uno? Algo muy valioso, muy importante, que también lo vamos a poner en otro caso más adelante, jornadas colaborativas de mucha co-creación. Entonces, esos espacios de diseño de la planificación estratégica arrancaron con toda la organización, con todo el equipo, tratando de aportar y de alimentar a esa estrategia que querían ver en el siguiente año, ¿no? Este fue un proceso de planificación estratégica para el siguiente año. Entonces, jornadas colaborativas, luego fuimos a un espacio completamente embebido de un offsite ya con personas que representaban todas las partes de la organización e hicimos un evento en donde más allá también de planificar estratégicamente el siguiente año, hicimos mucha construcción de equipo, hubo mucho team building. Y también qué importancia en que haya ese sentido de yo pertenezco a esta organización, a este equipo, yo soy parte de y me comprometo, que era una de las cositas que ustedes también mencionaban allí. Luego nos fuimos a una cosecha de todo eso en donde empezamos con los espacios co-creados y colaborativos de toda la organización, con este espacio, con los representantes de cada parte de la organización y la junta directiva, qué es lo que vamos a resultar, ¿no? Luego de esa cosecha muy importante que hubo un espacio de socialización. Entonces, si vemos un poco, digamos que con lupa, lo que podría ser una agenda de ese espacio en donde se hace team building, se concentra el equipo a discutir todo eso que está siendo importante, prioritario, que es resaltante, que nos va a ayudar a cumplir con el propósito y la visión, pues podríamos nosotros encontrar una agenda como esta que ustedes ven acá. Este es un ejemplo de 11 pasos en donde arrancamos con un propósito del espacio. Hablamos de cuál fue la estrategia anterior, cómo hemos venido hasta ahora, qué cosas nos han ido involucrando como equipo, como organización, como sociedad, ¿no? Luego ver algunas herramientas. Aquí, por ejemplo, esta agenda nosotros utilizamos el Speedboat. No sé si alguno de ustedes lo conocen, pero ya lo vamos a ver. Es una herramienta que les traemos en donde con la metáfora de un barco, como si como equipo fuésemos en un barco, nosotros vamos a tratar de analizar nuestro contexto. ¿Qué tenemos alrededor como organización? ¿Sí? Algo importante que no les he mencionado hasta ahora es que si ustedes tienen alguna pregunta, pueden ponerlo ahí en el chat. De pronto vamos a tener un espacio más adelante para ir contestando preguntas que tengan, ¿sí? Mientras avanzo con esto. Entonces, esta agenda pasa por técnicas en donde nosotros leemos el contexto, visionamos como equipo, priorizamos, vemos cuáles son los roles, las personas involucradas, esos beneficiarios de la estrategia que yo voy a empezar a diseñar. Definimos iniciativas muy importantes como cuáles van a ser esos primeros pasos, por dónde yo voy a arrancar, cuáles son mis quick wins, ¿no? O esas victorias tempranas que me ayudarían a mí a transmitir el resto de la estrategia. Súper importante esa parte de comunicar, comunicar, generar transparencia,
con la planificación estratégica. Luego, valioso también mapear dependencias. Nosotros en una planificación estratégica tenemos dependencias y riesgos, mapearlas, tenerlas claras y saber cómo las vamos a resolver. Porque normalmente lo que pasa en una planificación estratégica y el primer impedimento es no podemos implementar porque no tenemos el software, no tenemos al equipo capacitado, no sabemos sobre eso, queremos trabajar alrededor de estas comunidades, de estas nuevas temáticas, pero no somos conocedores. Entonces hay dependencias que nosotros necesitamos mapear en la planificación estratégica. Otro punto importante es el tema de transmitirlo, la galería de la verdad, socializarlo, darnos retroalimentación, feedback sobre eso que nosotros estamos mapeando como el plan estratégico. En esa socialización, muy valioso generar enganche y compromiso, y aquí viene la parte de la adaptabilidad. Ya les voy a contar un poco cómo se genera esa parte adaptable. Entonces, como les mencionaba, el speedboat es algo así que a nivel visual también ayuda mucho a que nosotros nos pongamos en contexto sobre cuáles son esas oportunidades, amenazas, riesgos, fortalezas que tenemos como organización. ¿Qué nos trae aquí? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos duele? ¿En dónde somos más fuertes? ¿Cómo queremos avanzar con eso? ¿Sí? También muy valioso que en vez de tener documentos súper extensos, gigantes, para comunicar la planificación estratégica, tengamos algo como un Canvas. Entonces, si ustedes ven aquí, esto es un Canvas de una visión estratégica. Nombre de la organización, objetivo en el que nos estamos plasmando, qué queremos hacer en cada uno de los Q, ¿no? De manera muy concreta, muy compacta, cuáles son los riesgos, qué recursos tenemos, y ahí alguno de ustedes en sus desafíos trajo falta de personas, falta de recursos, ¿no? Que muchas veces no nos gusta llamarlos recursos, pero es parte de también el talento que yo voy a utilizar para poder generar esa visión estratégica, implementarla. Y aquí una técnica que nos gusta también usar en Cubadili mucho, que es la de OKRs, objetivos y resultados clave. ¿Cómo relacionamos las métricas, los resultados que nos van a dar esa sensación de que estoy consiguiendo el objetivo? ¿Vale? Qué importante también es que en esa planificación estratégica hablemos cuáles son las prioridades que tenemos como organización. Todo lo que nos genere ingresos, todo lo que nos ayude a reducir gastos, todo lo que nos aumente la productividad y todo lo que nos acerque al propósito o a la generación de impacto. ¿Sí? Este es un ejemplo real que hemos visto con alguno de las organizaciones que hemos estado acompañando. ¿Sí? La identificación de dependencias, que aquí nosotros podemos usar ciertas técnicas para poder mapear esa identificación de dependencias. Aquí son unas leyendas que ustedes pueden tener como prioridad para luego armar este tablero, ¿sí? De qué dependo yo, qué necesito tener primero, en qué Q, para cuál Q hacer la implementación de esa iniciativa y demás, ¿vale? Entonces necesitamos también tener mucha claridad de qué depende lo que yo estoy planeando estratégicamente y cómo lo voy a resolver, ¿vale? En esa generación de casos reales y técnicas, porque hay muchas técnicas para nosotros poder hacer la planificación estratégica. Acá les hemos hablado de algunos casitos pequeñitos que hemos tenido con algunas organizaciones que hemos acompañado. Hay una arquitectura que se mantiene, ¿sí? Digamos que este es el mapeo de cómo lo hemos hecho, y hay algunos puntos que nos han funcionado. Entonces vamos de generar una divergencia grande desde el propósito que necesito yo hacer en esa planeación estratégica o planificación estratégica para volver a converger en que estoy cumpliendo con mi propósito. Entonces, yo arranco de la razón de ser de la organización, el para qué existe, visiono
de qué manera o cómo yo me estoy poniendo en el tiempo, el valor que estoy entregando en el tiempo. Esa es mi visión, que quiero ser en un horizonte distante. Entra luego esa planificación estratégica, que es todos esos hitos importantes que yo quiero cumplir para que esa visión se dé y ese propósito pueda existir, ¿no? Luego hay una parte que es poder generar más detalle a través de un roadmap. Aquí empezamos a ver involucrados, gente comprometida, con qué sistema nos vamos a basar. Bueno, aquí ya empieza a ver más en una línea de tiempo, ¿no? Un roadmap. Luego viene la parte un poco más detallada y es cómo lo vamos a medir, con qué resultados clave, que viene todo lo de OKRs. Y finalmente la parte más detallada, que son las iniciativas propias, ¿no? Que generan nuestra acción como equipo, como organización. Lo más importante es mantener esa línea, que yo parto del propósito como input para poder cumplir con el propósito como resultado. ¿Sí? Entonces, esa es la arquitectura que seguimos en esa planeación estratégica, y uno de los modelos base que más nos ha servido es el Playing to Win, que es básicamente nació como un libro que nos ayuda a planificar estratégicamente, pero luego se concentró en una técnica que utilizan muchas organizaciones con 5 preguntas bases, ¿sí? La primera de ellas es: ¿cuál es esa aspiración ganadora? Entonces aquí entra nuestro propósito, nuestra visión, qué significa para nosotros el estar ganando como organización, o el estar ganando ganando, ¿no? En una sociedad, si lo queremos ver así también de esa forma. ¿Cuáles serían esos máximos logros? ¿Cómo me sentiría yo brillante en mi organización? ¿Qué es lo que me va a hacer brillar, ¿no? Que es muy importante aquí tener la participación de todo el equipo. Luego el playing to win, el jugar para ganar, me dice dónde jugaremos, en dónde tenemos más posibilidades de ganar, dónde entregamos más valor o hay menos competencia, en dónde podemos ser más diferenciables, ¿sí? Y en dónde se nos complicaría menos competir. O más también, mapear el más nos ayuda también a que esa estrategia de dónde esté bastante bien mapeadita. Luego el cómo vamos a ganar, y aquí súper importante, cuál va a ser esa propuesta de valor, ¿no? ¿Cuál es el máximo valor que nosotros podemos entregarle a nuestros clientes, nuestros beneficiarios, ¿sí? Y también cuál es el máximo valor que nosotros nos podemos entregar a nosotros mismos. Entonces aquí tiene mucho el detalle del cómo vamos a hacer. Aquí vienen todas esas iniciativas que vimos antes en ese triángulo de divergencia, ¿no? La cuarta pregunta es: ¿qué capacidades o competencias necesitamos? ¿Cuáles van a ser esos roles con los que vamos a jugar? ¿Cuáles son las actividades clave? Y también, ¿qué vamos a hacer en el tiempo? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí que yo les estoy mostrando, este es un ejemplo concreto de una organización. Mapeamos en el tiempo a través de un calendario esas actividades clave que nosotros queríamos generar, ¿no? Cada una tiene una leyenda y cada una también tiene una interactividad. Aquí pusimos iteraciones por sprint, ¿no? Que sprint es una cápsula de tiempo por mes. O sea, cada mes era un sprint. Que era importante también poder monitorear que esa estrategia, que desde las 4 preguntas anteriores estuviesen aseguradas en la quinta con el sistema de gestión que requerimos. Necesitamos que la planificación estratégica tenga un seguimiento, un sistema de gestión que sea adaptativo, ¿sí? Y que nos permita asegurarnos de que estamos avanzando en eso que dejamos en un papel y que no queremos que se quede en un papel, ¿vale? ¿Cuáles han sido los aprendizajes en todas estas técnicas que hemos usado desde Cubadili? Lo primero y más importante es que la planeación estratégica para ir del plan a la acción necesita ser inspiracional y motivacional.
Necesita ser top-down y bottom-up, es decir, hacerse en la cabeza y también abajo y hacer esa conexión, ese macheo, esa interacción. No deberían estar desconectados ninguno de los niveles de la organización en la que ustedes estén. Necesita ser algo simple, sencillo, entre más visual sea, entre más canvas tengan, entre más concreto, más pequeño y generador sea lo que ustedes ahí planeen, muchísimo mejor. Necesita ser adaptable en el tiempo y con ciclos cortos, es decir, saber que hay incertidumbre, saber que el contexto cambia inclusive cada mes. Nosotros necesitamos adaptar la planeación estratégica inclusive cada mes, cada semana. Transparente, ya lo he mencionado antes, y también podernos apalancar en objetivos que sean stretch. Ser realistas, si ustedes lo mencionaron por ahí en sus desafíos, necesitamos que la planeación estratégica tenga cada vez objetivos que sean customizables entre sí, no cosas imposibles de conseguir, ¿vale? O cosas que nos generen también subvaloración de nuestro equipo o de nuestras capacidades. Eso no debería pasar. Por eso necesitamos que sean muy flexibles. Ya con eso les doy paso a Vane, a Santi, para que nos cuenten cómo todo esto también lo hacemos desde Cubadil. Y yo aquí les he contado cosas que hemos visto con otras organizaciones diferentes a Cuba. Y bueno, pues al final podemos ver preguntitas que tengan con esto. Muchas gracias, Ceci. Y que dentro de la PRIS no te pude presentar, bueno, Jessica González, parte de nuestra comunidad de Cubaili, la verdad que una apasionada de acompañar a las organizaciones en la generación de valor, y ya estoy viendo que se está sonrojando un poco. Pero bueno, sí tenemos una preguntita, bueno, mucho pedido de los materiales que se los vamos a mandar vía mail, pero acá Caro Ojeda nos pregunta, vamos a hacer una tandita de preguntas, después al final si quieren hacemos otra. Mi pregunta va por la frecuencia, dice Caro Ojeda. ¿No es muy cansador hacerlo 4 veces al año? En cada jornada se ve desde enero del año siguiente o a partir del mes del año. En cada jornada se ve desde enero del año siguiente o a partir del mes siguiente en el que se está realizando. Yo creo que va a tener que ver mucho con la intensidad con la que sea ese espacio anual, ¿no? Como nosotros lo hemos hecho, Caro tiene ese espacio como insignia en donde todos de manera sincrónica nos vemos y tenemos un espacio de offsite en donde discutimos eso que queremos en todo el año. Y luego van a haber espacios un poco más íntimos, más concretos, más pequeños durante el año en donde vamos a inspeccionar, pero es súper importante la inspección. De pronto no hacer planificación estratégica 4 veces, pero sí ir adaptando durante el año las veces que sean necesarias. Si son cuatro, son cuatro, si son tres, son tres. Si son más de eso, el equipo, la organización lo va a saber, ¿sí? Creo que Caro hablaba de que se recomendaba al menos una vez por trimestre. Entiendo que son procesos de revisión de la planificación anual que se hacen trimestralmente, pero no la planificación entera, o me equivoco. Sí, no, sería la inspección de esa planificación. Sí, normalmente la planificación estratégica es a 1 año, 5 años, inclusive a nivel de visionamiento, ¿sí? Porque es muy difícil, por ejemplo, si tú dices dónde vamos a jugar, que en 1 año ya no sean los 5 lugares que mapeamos, sino sean otros 10 diferentes, ¿no? Ya ahí te va a cambiar mucho la manera en la que tú vas a generar iniciativas. Necesitas conocer la cultura, el contexto, hablar el mismo idioma, tener gente local ahí, ¿sí? Ese tipo de cosas es más anual, pero hay otras cosas que sí se revisan a detalle con mayor frecuencia y de manera trimestral. Nos queda tiempo para una más, después metemos otra al final. ¿Qué tanto, Paloma pregunta, Paloma Cervantes, qué tanto recomiendan hacer esta planeación con nuestros beneficiarios y o sujetos de derechos? ¿Y qué estrategias podrían ser las mejores para hacerlos partícipes? Bueno, va a depender del modelo de negocio de organización que tengan, ¿no, Paloma? Ahí y del tipo de beneficiarios
qué tan involucrados están con lo que ustedes como organización hacen. Una recomendación que a mí me gusta hacer es que los tengan muy cerquita, ¿sí? Que los tengan muy cerquita, como indagando en de qué manera ellos pueden retroalimentar a eso que ustedes estratégicamente están dictando y que no sea algo como casado en el tiempo, ¿no? De pronto, si hacen espacios con sus beneficiarios, pues eso sí va a ser un evento, ¿no? Pero si los tienen cerquitas y están retroalimentándose con ellos, es muchísimo mejor porque en el momento en que ustedes hagan la estrategia, ya van a tener esa información ahí recabada, ¿no? Sea del tiempo, de la línea de tiempo que sea. Em, Algo que a mí me gusta mucho usar para este tipo de mapeo con beneficiarios es el impact mapping. No sé si lo conocen, lo pongo por acá, no lo hemos traído hoy, pero es una técnica que a mí me ayuda a traer la voz del beneficiario, el cliente final, de lo que yo estratégicamente diseño. Pasamos ahora a hablar un poquito más desde nuestra experiencia, desde de Cubadil y cómo nosotros vivimos y trabajamos la planificación. Y aquí le paso la palabra a Vane. Vane, si estás por ahí para contarnos un poco, bueno, Vane también parte de Cubadili, para contarnos un poco cómo trabajamos la planificación este año, ¿no? Este comienzo de año. Bien, gracias Santi, gracias Jessy. Jessy nos contaba un poco cómo es la impronta de lo que llevamos a las organizaciones que acompañamos y como habrán visto hay una batería de herramientas enorme y cada uno va adecuando y adaptando a las posibilidades que tenemos de las conversaciones que podemos llevar adelante, ¿sí? Hay algunas organizaciones que son más abiertas, entonces las planificaciones estratégicas son con representación de toda la organización, independientemente de las jerarquías que hayas en las organizaciones. En Cubadili particularmente somos una organización horizontal, por lo cual estamos todos los miembros de Cubadili siendo parte de nuestra planificación. Y este es un poco el marquito sintético, ahí les voy a compartir, que utilizamos nosotras para poder planificar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vieron que Jessy nos hablaba de la inspección y la adaptación, ¿no? Nosotros la planificación estratégica sabemos que es a largo plazo, pero como estamos en contextos cambiantes, en contextos complejos, no nos podemos enamorar de nuestra estrategia. A lo que nosotros pensamos a principio de año que iba a ser lo más importante por las condiciones y los recursos en las cuales estamos y las causas que estamos acompañando, puede ser, como sucede en Argentina, por ejemplo, que el gobierno tome determinadas decisiones y entonces nosotros adentro de la organización tenemos que cambiar ciertas protocolos, ciertas políticas, cierta manera de operar, ¿no? Entonces, si el contexto cambia, nuestra planificación estratégica tiene que cambiar. No podemos enamorarnos de lo que diseñamos en algún momento. Entonces, como nos decía Jessy, en Cubadili también nuestro faro, nuestro norte de largo plazo, de más largo plazo, es nuestro propósito, que fue lo que nos contó Santi al principio. ¿Vieron? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que le traemos al mundo desde Cubadili? Nosotros buscamos potenciar la adaptabilidad de las organizaciones a las cuales acompañamos, porque entendemos que así es nuestra teoría de cambio, ¿no? Que así, potenciando a esas organizaciones, vamos a poder generar el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, con ese norte claro, y está claro no solamente escrito en nuestras paredes, sino que también es parte de nuestras conversaciones, ¿no? Con ese propósito que nosotros tenemos a largo plazo, a principio de año nosotros hacemos cortes en el verano, ¿sí? En verano argentino. ¿Qué hacemos? Vienen los miembros de Cubadili que están distribuidos en diferentes latitudes del planeta, ¿sí? Hoy tenemos personas que están trabajando en Colombia, personas que están trabajando en México, personas que están trabajando en el interior de Argentina, otros estamos basados más en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos un espacio de construcción, de planificación estratégica de los pilares y los objetivos anuales que tenemos, de acuerdo a las características que tenemos al principio, como les decía, definimos qué es lo importante para Cubadili cuidar. Y nos ponemos de acuerdo y ahí discutimos al respecto, ¿no? Con todo el empirismo y con toda la experiencia que acumulamos y los aprendizajes y los fracasos y los aciertos y los errores que tuvimos en el año anterior, los cosechamos
y con esa información procesamos para definir cuáles son los pilares que vamos a cuidar durante el año fiscal que tenemos por delante, ¿sí? En este caso, nuestros principales pilares en este momento es la sostenibilidad, porque necesitamos tener autonomía para poder generar el impacto que queremos generar. Tenemos parte de la experiencia de las organizaciones a las que acompañamos, del valor que entregamos, es parte de nuestros pilares culturales y estratégicos. La experiencia y el bienestar del equipo en sí mismo, como no podemos cuidar a otros si no nos cuidamos, ¿vieron? Entonces, ese también es un eje que nosotros tenemos que cuidar desde la estrategia de Cubadili, y todo lo que tiene que ver con la eficiencia operacional, toda la optimización tecnológica que necesitamos hacer de nuestros propios procesos para mejorar nuestros tiempos, para mejorar la calidad, y que eso no implique que las personas tengamos que trabajar cada vez más, sino al contrario, apalancarnos en la tecnología para poder trabajar cada vez menos, pero con mayor impacto, decimos desde el mundo de la agilidad, ¿no? Que lo que hacemos y la inversión de tiempo que hagamos sea realmente significativo para el propósito que estamos persiguiendo. Una vez definidos los pilares, nos ocupamos de trabajar en los objetivos. Y esto que nos decía Jessy, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la inspección de esos objetivos? Porque lo que es un objetivo hoy, si nosotros lo cumplimos en menos de un año, tenemos que reconfigurar nuestros objetivos. Entonces tenemos, como acá ven, esto depende de cada organización, cada 3 y cada 6 meses, nosotros lo hacemos cada 3 meses, revisamos que nuestros objetivos estratégicos sigan teniendo sentido de acuerdo al contexto en el cual nos estamos moviendo y de acuerdo a los resultados claves que fuimos consiguiendo. Los resultados claves los revisamos mes a mes. Todos los meses nos reunimos a hacer una inspección y una adaptación de los resultados que necesitamos conseguir. ¿Por qué? Porque los resultados, los OKRs que mencionaba Jessy también en su momento, no es un compromiso cierto, no es un cheque que nosotros firmamos. Nosotros asumimos que con los recursos que tenemos, con las personas que somos, con el tiempo que tenemos, vamos a conseguir determinados objetivos. Pero después pasa la vida, digo, hay cambios contextuales, hay personas que ingresan al equipo, hay personas que se van, hay cambios que suceden, como esto que les decía, ¿no? De acuerdo en el territorio en el que está cada organización, hay circunstancias contextuales que determinan la posibilidad o la factibilidad de que un resultado clave se cumpla o no se cumpla. Entonces necesitamos revisar periódicamente para poder adaptar nuestra planificación. Y después todos esos resultados claves con las iniciativas que nos mencionaba Jessy también en su dibujo, lo vamos revisando mes a mes y cada uno tiene sus tareas. ¿Qué tengo que hacer para que el contenido que tenemos que sacar desde comunicaciones esté en el tiempo que tenía que estar? ¿Qué tenemos que hacer para que la persona que necesitamos que se traslade de un territorio a otro esté pudiendo entregar el valor de los compromisos que asumimos con alguna organización? Todas esas actividades se transforman en un backlog que tenemos de manera transparente todas las personas que somos parte de Cubadili para entender en qué estadio está eso. Entonces, como equipo, iteramos como un todo, algunos semanalmente, otros quincenalmente, pero nosotros sabemos que como Cubadili total, ciclamos cada un mes. Cada mes tenemos nuestra planificación mensual y que como mirada estratégica para cosechar los aprendizajes y todo lo que pudimos lograr y todo lo que aprendimos, revisamos trimestralmente. Y ahora, por ejemplo, el viernes vamos a tener una revisión semestral. ¿Por qué? Porque pasaron tantas cosas en estos primeros 6 meses que tenemos que revisar para ver si efectivamente los pilares y los objetivos que nos propusimos son factibles de cumplir en lo que nos queda del año. Y de esa manera nos volvemos a reunir, ahora no presencialmente, sino virtualmente, porque no tenemos el presupuesto para poder hacer viajar a todos en este momento, de manera tal que podamos cosechar, celebrar, porque también trabajamos tanto que tenemos que celebrar los logros, ¿no? Y los aprendizajes que fuimos haciendo. De esta manera, entonces, esta es nuestra manera de ciclar empíricamente eso que como hipótesis generamos a principio de año, ¿sí? Y esto tiene que ver con la alineación extrema, que es uno de los principios con los que trabajamos en Cubadili, que tiene que ver con esta visión a 3 años que tenemos, que es lo que revisamos al principio de año. Y acá les queremos traer como un poquito de ejemplos de cómo trabajamos, ¿no? Como esta es parte de nuestro retreat, de nuestro retiro a principio de año,
cuando nos reunimos todos a revisar esto que les contaba al principio, para ver cuáles son nuestros pilares anuales, para ver si siguen teniendo sentido los objetivos que nos estamos proponiendo. Después nos ponemos a trabajar creativamente, porque si hay algo que tiene la planificación estratégica es un trabajo recontra creativo. Esto de visionar es construir algo que no existe, que si lo estamos, es parte de nuestro deseo, de nuestra visión de futuro, sabemos que tenemos que trabajar. Entonces necesitamos trabajar en entornos creativos que habiliten esa creatividad. Y a nosotros nos gusta mucho ir a la naturaleza. Dentro de la comunidad de Seed House contamos con un delta, con un lugar, un coworking, en donde nos vamos a convivir un par de días, lo que podamos, para poder hacer todo ese trabajo creativo y conversar, conversar, conversar y conversar. No solamente para trabajar en términos técnicos, por así decirlo, de las tareas que tenemos por hacer, sino también para construir recuerdos, porque no hay nada mejor para construir un equipo que tengamos recuerdos que nos hagan reír, que nos hagan emocionar, que nos hagan entusiasmar con la idea de ser parte de la organización que queremos ser, porque el propósito nos conecta, porque decidimos estar en esta organización, porque tiene sentido con la huella que yo quiero dejar en el mundo. ¿Sí? Y voy a ir hasta ahí nada más. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ahora sí, ya queremos escucharles un poquito. Voy a dejar de compartir así. Nos vemos, nos escuchamos. Esta es una parte más de ida y vuelta, ¿sí? Así que pregunten, está Jessie con la parte más técnica de todo lo que nos mostró. Estamos desde Cubadili también para contarles empíricamente cómo resolvemos algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra propia organización. Sí, justo, y ya están preguntando, Vane. Denise comenta, creo que los tiempos de planificación también dependen del tipo de organización. Nosotros trabajamos en el fortalecimiento de OSCs y nuestro calendario básicamente son actividades mensuales. Poner objetivos semestrales nos queda demasiado corto. Lo que nosotros hacemos no es poner objetivos semestrales, sino poner pilares anuales. ¿Qué son las cosas que son verdaderamente significativas para la organización para que cuidemos? La experiencia del colaborador, la eficiencia. Como hace poquito estuvimos en un bootcamp, en un laboratorio de innovación social, en donde nos preguntábamos cómo generar, por ejemplo, mayor impacto utilizando menos recursos. Como hay esas preguntas grandes, ¿vieron? Que nos ayudan a hacer un descubrimiento de potenciales soluciones. Entonces, eso, ¿qué es lo verdaderamente significativo? ¿Qué es lo que queremos cuidar? ¿Y cómo podemos hacer con los recursos que tenemos y con las posibilidades con las cuales contamos, el contexto y las personas y el talento que son parte de nuestra organización para hacerle frente a esos desafíos? Entonces, los ciclos van a depender, eso, tal cual como vos decís, Denise, de la complejidad en la cual se mueve cada organización. Hay organizaciones que los pilares les pueden ser se dice trianuales, como que se revisan cada 3 años, no se revisan anualmente porque no cambian tanto, pero sí tienen ciclos más cortitos en términos de objetivos. Los objetivos nos los ponemos, la sugerencia es cuanto mayor complejidad tiene la organización, y la complejidad tiene que ver con la multicausalidad de los problemas, ¿vieron? Y la velocidad de los cambios. Cuanto más veloces son los cambios, les sugerimos que sean ciclos cada vez más cortos. Por eso lo que proponemos con nuestro despliegue estratégico, por ejemplo, es ir calibrando. ¿Es cada mes que tenemos que hacer iteraciones? ¿Es cada 3 meses? ¿Es cada 6? ¿Cada cuánto es lo mejor para nosotros? Ahí no hay una receta única, cada organización tiene su propio modelo de despliegue estratégico. Lo que sí les sugerimos es eso, que si los cambios que suceden contextuales y los cambios que vive la organización son acelerados, les sugerimos que las inspecciones para las adaptaciones sean ciclos cada vez más cortitos. ¿Sí? No sé, Jessy, si quieres agregar algo más a esto que traía. No, básicamente que eso que tú nos traes como pilares tiene mucho que ver con lo que yo mencionaba de las prioridades, ¿no? Tener muy claras esas prioridades y ir hacia ello, porque vamos a estar cambiando y como tú mencionas, dependiendo de nuestro modelo de organización, vamos a tener que tomar decisiones en cada cuánto va a haber adaptación, ¿no? Va a haber un cambio en el plan, en el rumbo. Pero básicamente eso, prioridades también, planificar implica mucho priorizar.
Y esto de saber priorizar no es solamente desde nuestra perspectiva, porque habitualmente a veces estamos muy metidos en nuestra tarea cotidiana, ¿vieron? Y a veces perdemos perspectivas. Entonces, nuestras mejoras y nuestras oportunidades de cambiar también dependen del feedback, de la retroalimentación que recibimos de aquellas organizaciones con las cuales estamos trabajando. Nosotros hacemos revisiones una vez que tenemos nuestros objetivos, por ejemplo, y nuestros pilares, hablamos con nuestros principales stakeholders para ver si eso tiene sentido con lo que ellos están viendo desde un panorama más amplio. Hablamos y les pedimos retroalimentación con las organizaciones aliadas, que son las organizaciones que más acompañamos, por ejemplo, ¿no? No todos tenemos algunas con las que más trabajamos frecuentemente y nos aseguramos que eso que nosotros traemos como prioridades para cuidar sea también valioso para las organizaciones que acompañamos, porque si hay una coincidencia, significa que nuestros lentes están bien direccionados, si no, hay cosas que tenemos que ajustar, porque nosotros somos en función de lo que es las organizaciones que acompañamos, ¿no? Si trabajamos para fortalecer a otras, eso que para las otras organizaciones es importante es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra planificación para poder poner foco en eso que es verdaderamente significativo para el cambio que buscamos generar. ¿Sí? Así que es súper importante la retroalimentación también. Bueno, ¿Alguna tengo otra, otra? sí, sí, tengo a Denise Gamboa que pregunta, no entiendo la diferencia entre un pilar y un objetivo. ¿Habría algún ejemplo específico? Exacto. Sí, suele ser una confusión. A veces, cuando recién estamos empezando a experimentar con este tipo de marcos de trabajo, los pilares se pueden confundir con los objetivos anuales, ¿sí? Pero ¿qué son los pilares? Es lo que para la organización es importante cuidar, estas prioridades. Como si yo hablo de mi propia sostenibilidad, como cuidar mi casa, para poder cuidar a otros, por ejemplo, ese es un pilar. Ahora, el objetivo es cuánto necesito yo de mínimo para poder sostener mi operación, por ejemplo. Y eso, ¿cómo lo voy a recibir? ¿Lo voy a recibir a través de donaciones? ¿Lo voy a recibir a través de mis propios productos y servicios? Como todo eso es lo que se determina después para definir cuáles son las iniciativas que vamos a generar para cuidar la sostenibilidad de Cuadili, ¿sí? Entonces, la sostenibilidad es el pilar, el objetivo es cumplir con los X ingresos para poder cuidar la sostenibilidad esencial de Cubadili. Y, por ejemplo, en Cuba tenemos otro objetivo un poco más ambicioso para poder hacer exploración de nuevos tipos de proyectos o poder hacer exploración de nuevos tipos de servicios o exploración de nuevos tipos de organizaciones a las que queremos acompañar, por ejemplo. Entonces tenemos un rango. Cuidar la casa, le decimos, a lo que es esencial para cubrir nuestros costos fijos, y si queremos hacer innovación o queremos explorar nuevas alternativas de acompañamiento a otras organizaciones, porque vemos que otras organizaciones están necesitando y no están pudiendo pagar por algunos servicios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para generar nosotros los ingresos para poder acompañar a esas organizaciones? Entonces ahí tenemos dos tipos de objetivos apuntando a un mismo pilar, por ejemplo. Otro pilar tiene que ver con el cuidado del equipo, por ejemplo, el bienestar organizacional. Nosotros, no importa lo que hagamos, siempre tenemos que asegurarnos de que cuando estamos ofreciendo nuestros servicios, no estemos explotando a las personas con las cuales estamos trabajando. Entonces, eso significa una compensación equitativa, significa el cuidado para las licencias, el cuidado de su formación, el cuidado de lo que todo el equipo necesite para sentirse en estado de bienestar, por así decirlo, ¿no? Entonces, una cosa es el pilar experiencia del colaborador y otra cosa son los objetivos que yo me voy a poner para cuidar la experiencia del colaborador. Entonces ahí me puedo poner objetivos como de desarrollo de determinadas habilidades o de poder incrementar el salario del equipo en X%, como esos son objetivos que nos podemos poner para cuidar el pilar experiencia del colaborador, por ejemplo. ¿Empieza a notar un poquito mejor? Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por lo que han compartido en la sesión. Espero que mi pregunta no se salga de lo que estamos hablando ahorita, que creo que se relaciona mucho con lo que Jessie estaba mencionando al inicio. Más que nada es en relación a las metas reales. ¿Cómo podemos asegurar nosotros que el planteamiento de estas metas sí sea real, pero que a la vez nos permitan también, digamos que salir de nuestra zona de confort?
digamos, cuál es el punto medio en esa situación? Y pues esa es mi pregunta. Gracias. Mira, qué interesante, Jennifer, porque hay una filosofía que nosotros aplicamos mucho que en inglés es sense and response. Básicamente es esa inspección y adaptación en ciclos cortos, ¿no? Tiene mucho que ver con las capacidades con las que la organización cuenta y que también requiere mucho autoconocimiento, porque de pronto nosotros acá tenemos un montón de talentos que no hemos explorado y que funcionan y sirven mucho a eso que estamos planificando, ¿no? Entonces, leer bien el contexto, mapear qué necesitamos o cuáles son las capacidades requeridas para que eso que parece un sueño empiece a ser un poco más realista o esté más cercano de cumplirse, ¿no? Y estar haciendo una inspección constante, ¿no? Es la única manera. Nosotros le llamamos navegar el cono de la incertidumbre o hacer ese sense and response, que es sentir cómo estamos como organización, qué necesitan de nosotros, qué nos están requiriendo y poder responder, reaccionar con lo que sea que tenemos o lo que necesitamos capacitarnos, armarnos, venir a tener, ¿no? Es un poco esa dinámica, pero nunca va a ser algo perfecto. Y aquí decimos también que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, vas a tener siempre muchas cosas que resolver, gente que no sabe cómo afrontar ese conflicto o esa problemática, un sistema que no está preparado para las personas que lo están utilizando, sí, temáticas que de pronto son totalmente novedosas, ¿no? A todos quizás nos está pasando con el tema de la inteligencia artificial. Hay poco de realidad en la inteligencia artificial o lo que estamos haciendo a nivel de capacidades en nuestras organizaciones, ¿no? Porque todavía hay mucho estudiándose, estamos todavía probando muchas cosas, hay temas en testeo muy fuertes, ¿sí? Lo mismo todo lo que viene a ser con el tema, por ejemplo, de salud en general, ¿no? Y sobre todo el tema de salud mental. Estamos ahí probando muchas cosas y poder afianzar o tener algo completamente aterrizado, realista, es bastante difícil. Requiere mucha inspección y adaptación. Ahí yo le agregaría una cosita más. Cada vez que hacemos una planificación estratégica, hay mucho de nuestra visión de futuro que queremos crear, ¿no? Entonces a mí me sirve mucho traer a la mesa la conciencia de, para esta visión, esta es la capacidad que necesitamos y este es el esfuerzo que tenemos que invertir. Esfuerzo se traduce en inversión, en dinero, en tiempo, o sea, todo lo que nosotros necesitamos para poder materializar, para poder tener objetivos realistas, ¿no? Y siempre cuidar que el realismo, y esta es la contracara, ¿no? Como que el realismo no nos, ¿cómo se diría? No nos coarte la creatividad. Hay algunos objetivos que sabemos que son más sostenibles y que efectivamente nos estamos comprometiendo a cumplir esos objetivos porque haciendo el análisis de capacidad que tenemos es posible y nos ponemos algunos objetivos un poquito más ambiciosos, pero que sabemos que posiblemente no lleguemos al 100% del cumplimiento. Muchas veces se usa el criterio de si podemos cumplir el 70% de este objetivo, pongámonoslo porque nos podemos sorprender y podemos llegar al 100. Pero con el cumplimiento del 70 es suficiente. Si para eso tenemos la capacidad y tenemos el esfuerzo para poder invertirlo, a por ello. Hay muchas veces que los objetivos están sujetos como a la evaluación de performance y demás. Nosotros tratamos de que no sea así, porque eso sabemos que son objetivos ambiciosos y que nos lo ponemos para ayudarnos a movernos un poco más de lo que sabemos que sí podemos. ¿Sí? Pero no sé, si tenemos 5 objetivos que perseguimos o 3 objetivos, que uno sea más ambicioso de lo posible o que 2 sean más ambiciosos de lo posible. No que todos, porque si no el nivel de frustración que se genera también es muy fuerte. Tenemos que poder celebrar el cumplimiento de objetivos. ¿Vieron como cuando, no sé si ustedes lo hacen, tachar una actividad que ya hice y que ya la terminé? Me genera placer neuronal inclusive, ¿no? Generamos serotoninas por eso.
Lo mismo pasa con los objetivos. Cuando los cumplimos y podemos hacer check al 100%, nos genera el entusiasmo para poder seguir enfocándonos en algo nuevo o en algo distinto, porque ya sabemos con lo que sí podemos. ¿Sí? Pues qué gusto, ha sido un completo gusto estar aquí con ustedes y como dice Vane, pues estamos ahí a un clic si nos quieren contactar. Muchas gracias. Estamos para acompañarlos a planificar y poner en acción esa planificación. Muchas gracias.